Ok, entonces es el ciclo de Brayton. Igualmente va a estar compuesto por un compresor, una turbina y una cámara de combustión. Entonces tenemos el compresor, la turbina y la cámara de combustión, donde le vamos a agregar un regenerador, ¿verdad? Este regenerador lo que hace es transferir energía calórica, ya que sabemos que los gases productos de la combustión van a estar más calientes que el gas a la salida del compresor. Entonces se va a transferir energía calórica del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío a través del regenerador, teniendo como ventaja que en la cámara de combustión la temperatura eh, va a ser mayor a la hora de que ingrese ese, el gas ya precalentado. Entonces, en las turbinas de gas, la temperatura de los gases de escape, ¿verdad? Desde que salimos de la turbina en T4, que sería acá, en T4, suelen ser considerablemente mayor que la del aire que sale del compresor, ¿verdad? Nosotros salimos del compresor en el estado 4, en el estado 2, perdón. Entonces, en el estado 2 teníamos la temperatura en este punto. Entonces, vean la diferencia de temperaturas en el estado 4 y la temperatura en el estado 2. Entonces, siendo T4 mayor a T2. Entonces, si quiere aprovechar que los gases salen calientes, ¿verdad? De la turbina, que estos entonces le transfieran energía calórica, ¿verdad? Para aumentar la temperatura desde T2 hasta T5, ¿verdad? Que sería la salida del regenerador acá. Entonces el aire de alta presión que sale del compresor puede calentarse transfiriendo el calor desde los gases de escape calientes mediante un intercambiador de calor a contraflujo, el cual se conoce como regenerador o recuperador, este que tenemos acá. ¿Ok? Perdón. La eficiencia térmica del ciclo de Brighton va a aumentar como resultado de la generación, ya que se usa menos combustible para la misma producción de trabajo. Entonces, si en este proceso de generación, si eliminamos por un momento esto y esto, este calor de entrada se tiene que extender hasta acá, este calor de entrada, ¿verdad? Que debería dar en el ciclo ideal, como se da en el ciclo ideal, desde el estado 2 hasta el estado 3. Entonces, todo esto lo podemos ver como un ahorro donde ya esta energía calórica no viene de consumir combustible en la cámara de combustión, sino se transfiere, viene de la transferencia de calor de los gases de escape calientes hacia el gas recién salido del compresor a alta presión. ¿Ok? Entonces, ahora analicemos la gráfica de temperatura contra entropía. En el estado 1, vamos a comenzar en el estado 1, ¿verdad? Donde tenemos la temperatura más baja del ciclo termodinámico. Esto para un ciclo ideal de Brighton con regeneración, ¿verdad? No estamos tomando en cuenta la eficiencia isentrópica del compresor ni de la turbina. ¿La podemos tomar en cuenta? Sí, simplemente pues podríamos aplicar las ecuaciones que vimos anteriormente sin ningún problema. Esto lo que hace es simplemente tener que hacer ciertos cálculos de más a la hora de la resolución de los problemas. Entonces, en el estado 1 al estado 2 pasamos por el compresor, el cual nos eleva la presión y nos eleva la temperatura. ¿Ok? Luego, del estado 2 al estado 5, la temperatura continúa aumentando. Entonces, también como el compresor es ideal,
la entropía en el estado 1 y el estado 2 es la misma. Luego le ingresa calor transferido de los gases de escape calientes, lo cual hace que aumente su entropía y aumente la temperatura también. ¿Ok? Entonces, de 2 a 5 tenemos el calor o ingresa el calor debido a la regeneración de 2 a 5. ¿Ok? De 2 a 5 se aumenta la temperatura desde el estado 2 al estado 5. Entonces, logramos un aumento de temperatura sin tener, perdón, que consumir combustible para ello. Entonces, ahí tenemos un ahorro y por ende un aumento en la eficiencia. ¿Ok? Luego de 5 a 3, de 5 a 3, ahora sí, ingresa la energía calórica desde la cámara de combustión. Entonces ahí sí quemamos combustible y aumentamos la temperatura desde la temperatura en el estado 5 de 5 a la temperatura máxima del ciclo termodinámico, que sería la temperatura en el estado 3. ¿Ok? Y donde obtenemos también la entropía máxima. Entonces, como es una turbina ideal, isentrópicamente hablando, tenemos la misma entropía del estado 3 al estado 4. Entonces, se da la expansión a través de la turbina desde el estado 3 al estado 4, ¿verdad? Donde la temperatura se disminuye, pero no disminuye eh, hasta ser igual, por ejemplo, a la temperatura en el estado 1. Simplemente disminuye, ¿verdad? Ya se eh, tradujo toda esa energía en trabajo que entregó la turbina y también podemos ver que la temperatura en el estado 4 es igual a la temperatura en el estado 5' que tenemos acá y es la que tendríamos en el numerito que nos indicaría acá. ¿Ok? Ahora, de 4 a 6 es donde se da y de donde se toma el calor que se utilizó en la regeneración para aumentar la temperatura desde T2 hasta T5. ¿Ok? Entonces, nosotros tomamos ese calor de regeneración, ¿verdad? Donde también tenemos un cambio de entropía. También la entropía está saliendo calor del estado 4 y 5 y lo está recibiendo del estado 2 a 5. ¿Ok? Se da la regeneración y llegamos a la temperatura en el estado 6, donde salimos del el regenerador, del intercambiador de calor o del recuperador y se termina de rechazar la energía calórica del gas hacia el ambiente, ¿verdad? A través de los gases de escape y llegamos otra vez nuevamente del estado 6 al estado 1, donde podemos dimensionar la cantidad de calor de rechazo en este ciclo de Brighton con regeneración. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos bien. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, este sería el diagrama de el ciclo de Brighton con regeneración. Perdón. Del cual nosotros vamos a poder calcular el calor de regeneración como la diferencia de entalpías del estado 5
menos el estado 6 que tenemos acá. Ese sería el calor real que se obtiene en la regeneración. ¿Ok? Y el calor máximo posible por regeneración va a ser obtenido con la diferencia de la entalpía del estado 5' menos la entalpía del estado 2. ¿Ok? De esta forma, nosotros no podemos, quiere decir que no podemos regenerar calor o transferir calor más que la temperatura T4, que es igual a la temperatura que se da en el estado 5', ¿verdad? Porque no podemos generar más calor del que ya implica una temperatura máxima. Ya tenemos la temperatura máxima para poder transferir calor, que es la temperatura en el estado 4. Entonces, nosotros podríamos calcular cuál sería la temperatura o el calor máximo de regeneración, ¿verdad? Si tenemos un 100% de regeneración, si el intercambiador de calor tuviera una eficiencia de 100%, o sea, que si de aquí salen 100 kilojulios de energía calórica y aquí entren 100 kilojulios de energía calórica, ¿verdad? Se podría calcular con la eficiencia en el estado 5' menos la eficiencia en el estado 2. ¿Ok? Entonces también puede ser parte del problema que nos pregunten, ok, ¿cuánto es el calor de regeneración real? Hay que ver del estado 2 al estado 5, calculamos entalpías y calculamos la diferencia. Y otra pregunta puede ser, ¿y cuál sería el calor de regeneración máximo posible? Entonces ahí tendríamos que encontrar la entalpía en el estado 5', y ya tendríamos la entropía del estado eh, H2. Y también vemos que la podemos calcular como la entalpía del estado 4, ¿verdad? Que si ya analizamos el estado 4, pues podemos encontrarla de las tablas termodinámicas, y quiere decir que la entalpía del estado 4 es igual a la entalpía del estado H5'. Tenemos la misma entalpía al estar a la misma temperatura. ¿Ok? Recordemos que es el mismo gas, entonces, a la misma temperatura, compartiendo la misma entalpía. Entonces, analizando el estado 4, podemos encontrar entalpía en el estado 4, y analizando el estado 2 podremos encontrar la entalpía en el estado 2. Entonces, recordemos, una pregunta puede ser, ¿cuánto es el calor real de regeneración y cuánto es el calor máximo que se puede transferir a través de la regeneración? Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones para encontrar ese calor por regeneración. ¿Ok? Perdón. Hay otra característica importante en el ciclo de Brighton, que es la efectividad, ¿verdad? Que la efectividad es el grado al que un regenerador se aproxima a un regenerador ideal. Entonces, ¿qué tan efectivo es el regenerador? Por ejemplo, que me entregue, que tenga una efectividad del 100%, quiere decir que está transfiriendo que el 100% del calor que se extrae del proceso de 4 a 6 ingresa al 100% al proceso del estado 2 al estado 5'. Quiere decir que ahí es donde tenemos una efectividad del 100%. Entonces, nosotros al poder calcular el calor de regeneración real y dividirlo entre
el calor de regeneración máximo, sería máximo, podemos encontrar esta relación de efectividad. ¿Qué tan efectivo es el intercambiador de calor o el elemento de regeneración que tenemos para transferir este calor de regeneración? O bien lo podemos calcular como la entalpía del estado 5 menos la entalpía del estado 2 dividido entre la entalpía del estado 4 menos la entalpía del estado 2. ¿Ok? A esto lo conocemos como la efectividad del regenerador. Entonces, si nos solicitan calcular la efectividad, pues ya tenemos la ecuación. Ya sabemos cómo ir, cuál es el camino para ir a calcularlo. Entonces, ir a encontrar las entalpías en cada uno de los estados respectivos. El estado 2, el estado 4 y el estado 5. ¿Ok? Y también tenemos la efectividad, que es es la misma concepto, bajo suposiciones de aire estándar frío, que sería la temperatura del estado 5 menos la temperatura del estado 2 entre la temperatura del estado 4 menos la temperatura del estado 2. Perdón. ¿Ok? Entonces sería la efectividad bajo suposiciones de aire estándar frío. También para las mismas suposiciones de aire estándar frío vamos a poder calcular claramente la eficiencia térmica del ciclo de Brighton con regeneración, que está en función de la temperatura y las temperaturas de compresión, ¿verdad? Que se da del estado 1 al estado 2, la relación de temperatura menos la relación de presión en elevado a la K-1 dividido entre K. ¿Ok? Esa sería la eficiencia térmica que depende de la relación entre temperatura mínima y máxima, así como la relación de presión, de la relación de presión. Y la regeneración es más efectiva a relaciones de presión más bajas y las relaciones de temperatura mínima a máxima y las relaciones de temperatura mínima a máxima bajas. Entonces, cuando tenemos presiones bajas y relaciones de temperatura máxima y mínima bajas también, la regeneración es más efectiva. Entonces lo podemos ver acá, por ejemplo, las relaciones entre la temperatura. Aquí estoy viendo un error en la ecuación. Esto es la temperatura 3. En el libro está bien y acá lo tomé. Hay que revisar el libro digital porque sí, la ecuación, todo el resto es lo mismo, ajá. Pero acá es T1 entre T3. Acá T1 entre T3. Ahora sí, la temperatura mínima entre la temperatura máxima. Entonces, cuando tenemos esta relación, entre más pequeña sea la relación de temperaturas, como tenemos acá las relaciones de temperaturas máxima y mínima bajas, ¿verdad? Vamos a tener pues una mayor eficiencia. Esta sería la curva de eficiencia que ya vimos anteriormente para el ciclo de Brighton, donde tenemos las mejores o el rango de mejores eficiencias entre las relaciones de presiones 5 y 20, ¿verdad? Profe, una pregunta. Sí, En este caso, la relación de presión también sería la presión 3 entre la presión 4. ajá, Ok. sí. Sí, la relación de presión no varía. O la presión en el estado 1 y el estado 2. La relación de presión en el compresor y la relación de presión entre la turbina también.
que el problema nos puede decir la relación de presión del compresor es tanto, de la turbina es tanto, o bien son la misma. Ok, ok. Sí. Entonces puede ser una relación de presión, ¿verdad? El estado 2, el estado uno en el compresor y en el estado 3, el estado 4, la turbina. Las relaciones de presiones. ¿Sí? Entonces tenemos también diferentes curvas, ¿verdad? Cuando la relación de la temperatura máxima y la temperatura mínima es alta, por ejemplo, de 0.3, tenemos el rango de 0.3 a 0, a 0.2, ¿verdad? Entre más baja sea esa relación, va a ir aumentando la eficiencia del ciclo de Bright con regeneración. ¿Ok? Y también, si lo tomamos en cuenta las relaciones de presiones y perdón, las relaciones de temperaturas máximas y mínimas y la relación de presión, entre más pequeña, si tenemos regeneración, entre más pequeña sea la relación de compresión, por ejemplo, de 5, y una relación de temperaturas T1 entre T3 igual a 0.2, vamos a tener la eficiencia más alta, una de las eficiencias más altas posibles. Entonces, es lo que tenemos acá. La regeneración es más efectiva a relaciones de presiones bajas, cercanas a 5, y relaciones de temperatura mínima y máxima bajas, cercanas a 0.2, ¿verdad? Que es lo que tenemos tabulado en esta gráfica. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ampliar un poquito más el ciclo de Brighton, ¿verdad? Agregándole mejoras que vimos anteriormente para aumentar la eficiencia y aumentar el trabajo en el ciclo de Brighton, ¿verdad? Como lo es agregar un interenfriamiento o intercooling y recalentamiento con regeneración, ¿verdad? Es básicamente agregar procesos intermedios al ciclo normal de Brighton que ya conocemos. Entonces, que básicamente van a ver que no es que sea más complicado o haya que hacer más cosas nuevas, sino hay que analizar más puntos en las tablas termodinámicas. Es simplemente, si anteriormente tenía que buscar en el estado, solamente en el estado uno y el estado 2, pues ahora tengo que ir a buscar en el estado uno, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. Es hacer el problema un poquito más extenso, pero no más complejo. ¿Ok? Entonces, para la compresión, eh, ¿verdad? Y la expansión de dos etapas, quiere decir que vamos a tener compresor uno, un compresor 2, una turbina uno y una turbina 2, ¿verdad? Vamos a comprimir el gas en dos etapas, pasándolo por dos compresores y lo vamos a expandir en dos etapas, pasándolo por dos turbinas. La entrada del trabajo se va a minimizar mientras que la salida del trabajo se maximiza cuando ambas etapas, tanto del compresor como de la turbina, van a tener la misma relación de presión. ¿Ok? Entonces, anteriormente dijimos, volviendo a la pregunta, la relación de compresión va a ser la misma, sí, para el compresor y para la turbina. Específicamente en el compresor, ¿verdad? Si solo tenemos uno, recordemos que la presión la relación de presión era P2, esto es igual a RP, P2 entre P1. Pero ahora tenemos no solo un compresor, sino tenemos un segundo compresor. Y su relación de compresión es igual a
P4 entre P3. Entonces, por lo tanto, el aire en cada etapa del compresor a la misma temperatura y cada etapa tiene la eficiencia isentrópica del 100%, ¿verdad? En este caso, por lo tanto, la temperatura, así como la entalpía del aire a la salida de cada etapa del compresor va a ser la misma. Entonces, ok, aquí lo podemos ver, que T1 va a ser igual a T3 y T2 va a ser igual a T4. ¿Ok? Igualmente para la turbina, la temperatura a las salidas de la turbina, tanto a las salidas como a la entrada, va a ser la misma. Y tenemos que, para maximizar la entrada de trabajo al compresor y maximizar la salida de trabajo de la turbina, las relaciones de presión, ¿verdad? Del compresor, son esta parte, del compresor, y las relaciones de presiones entre las turbinas sean la misma. ¿Ok? Entonces, que la turbina 1 y la turbina 2 tengan la misma relación de presión y que la relación de presión del compresor 1 y del compresor 2 sea la misma. ¿Ok? Entonces, analicemos estado a estado. En el estado 1, inicial acá, ¿verdad? Estamos acá. En el estado 1, donde vamos a pasar a través del primer compresor. Entonces, lo que conocemos en este caso es un compresor isentrópico, ¿verdad? Mantiene la misma entropía. ¿Qué pasa si nos dan la eficiencia isentrópica de este compresor? Simplemente igual, pasamos del 1 a 2A. Y este mismo gráfico lo podemos variar para un proceso de Brayton con incremento, recalentamiento y regeneración y con compresores y turbinas con eficiencia isentrópica, ¿verdad? Que igualmente simplemente hace el proceso un poquito más largo aplicando las ecuaciones que vimos anteriormente de eficiencias para encontrar la entalpía en el estado 2A. ¿Ok? Pero no quiere decir que sea que aumente la dificultad, sino aumentan un poquito los cálculos, nada más. Entonces, del estado 1 al estado 2 tenemos el proceso de compresión, ¿verdad? Donde se aumenta la temperatura del estado 1 al estado 2. Luego, ¿qué hace el intercooler o el interenfriador? Pues le saca calor al gas, ¿verdad? Hasta que vuelva a tener la misma temperatura inicial. Entonces, la temperatura en el estado 3 es igual a la temperatura en el estado 1. Entonces, aquí tenemos que T1 es igual a T3. ¿Ok? Por lo tanto, H1, eso es importante, H1 va a ser igual a H3. Igualmente porque es el mismo gas, está a la misma temperatura, son las mismas condiciones. ¿Ok? Tanto en el estado 1 como en el estado 2. ¿Ok? Y a la salida del estado, luego pasamos del estado 2 al estado 3, ¿verdad? Simplemente lo que le estamos variando es la temperatura. Y al variar la temperatura, ¿verdad? Sacándole calor al gas, le variamos la entropía. Entonces, en el estado 1 y 2 tenemos la misma entropía y en el estado 3 tenemos entropía distinta, una menor entropía. Luego pasamos del estado 3 al estado 4, que sería el mismo compresor, que lo que hace aumentar la temperatura hasta el estado 4, que sería la misma temperatura del estado 2. Entonces tenemos que T2 es igual a T4. Entonces, T2, la salida del primer compresor, es igual a T4, la salida del segundo compresor. ¿Ok?
Por lo tanto, H2 va a ser igual a H4. Bien, ahora tenemos un aumento de temperatura, pero sin consumir combustible en la cámara de combustión. Este aumento de temperatura y cambio de entropía se da debido a el regenerador, donde me transfiere energía calórica al gas, lo precalienta, ¿hasta dónde? Hasta el estado 5. Pasamos del estado 4 al estado 5 a través de el regenerador, donde me aumenta la temperatura hasta el estado 5. ¿Ok? Luego, ahora sí, consumimos el combustible en la cámara de combustión, ¿verdad? Y es donde se genera el gasto y me aumenta la temperatura del estado 5 al estado 6. Sube la temperatura debido a que ingresa calor y llegamos a la temperatura máxima del ciclo termodinámico. ¿Ok? Donde estamos acá, la temperatura máxima, que es a la salida de la cámara de combustión, donde tenemos la mayor cantidad de energía acumulada dentro del gas, lista para ser transferida a la turbina y que ésta me entregue al final trabajo neto y cierta cantidad de trabajo se lo dé al compresor. Entonces, de 6 a 7 pasamos a través de una turbina isentrópica, tenemos la misma entropía, ¿ok? Disminuye la temperatura, ¿verdad? Ya que se transfirió energía, ¿verdad? Esa temperatura, pues esa energía la vemos ahora como una entrega de trabajo y volvemos a recalentar el gas con un recalentador, ¿verdad? El cual vuelve a aumentarle la temperatura hasta la temperatura máxima de 8. Quiere decir que la temperatura de 8 es igual a la temperatura de 6. ¿Ok? Aquí tenemos la igualdad. De 8 es igual a T6. Por lo tanto, la entalpía en el estado 6 es igual a la entalpía del estado 8. ¿Ok? Tenemos esas relaciones importantes. Luego, en el estado 8, pasamos por la segunda turbina. Vamos a pasar por la segunda turbina. Se expande el gas, la temperatura se reduce hasta llegar al estado 9. ¿Ok? Del estado 9 al estado 10, ¿verdad? Es donde pasamos a través del intercambiador del regenerador y acá se da la regeneración del estado de 9 a 10, se transfiere el calor al estado de 4 a 5. ¿Ok? Y acá finalmente se rechaza calor al ambiente y cerramos el ciclo termodinámico del estado 10 al estado 1 con un rechazo de calor. Y el gas vuelve a la temperatura y presión inicial con ese rechazo de calor. La temperatura en el estado 7 y el estado 9 a ambas salidas de la turbina va a ser la misma. Por lo tanto, la entalpía del estado 7 y el estado 9 también van a ser las mismas. Ya que recordemos, sabiendo la temperatura del gas, donde íbamos a la tabla termodinámica. La tabla termodinámica podíamos saber la entalpía a cierta temperatura. Si la temperatura es la misma, van a tener la misma entalpía. Entonces, conociendo H7, conocemos H9, conociendo H6, H8, y así sucesivamente, ¿verdad? Es entender dónde estamos. Si tenemos la misma temperatura, nos íbamos a las tablas termodinámicas y vemos, encontramos la entalpía. ¿Ok? Solo que sí, es el mismo número, pero sí sabiendo, ¿verdad? Colocándoles el nombre correcto. Sabemos que H6 es igual a H8 y que tienen el mismo valor, pero tal vez H7 menos H6
eh, yo los necesite para calcular el cambio de entalpía en la primera turbina, pero tal vez H6 y H5 también los necesite para calcular información. Entonces, lo que quiero decir es que el nombre es importante mantenerlo, sabernos que son iguales, pero que eh, si estamos haciendo un cálculo cambiando de estado de 6 a 7, que utilicemos los mismos nombres. Igual de 8 a 9, utilicemos los nombres específicos cuando estamos analizando el cambio de estado de 8 a 9 o de 6 a 7 o de 9 a 10, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y simplemente vamos a saber que dónde van a ser igual. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. ¿Verdad que, bueno, ahí también sale que la temperatura 10 es la misma que la temperatura en el punto 2 y en el punto 4, pero eso no implicaría que la entalpía en el punto 10 sea igual a la del punto 2 y el punto 4, ¿no? Aquí lo que están representando es una regeneración del 100%, ¿verdad? Si ves la temperatura en el estado igual 9, 7 y 5, se indica que es la misma, y 10, 2 y 4 se indica que es la misma. Pero no necesariamente esto es cierto. Es cierto solamente para estos casos de 7, 9, 6 y 8, y 1 y 3, 2 y 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos que hacer el cálculo para ver dónde estaríamos en 9 y 7, que no necesariamente, pues aquí simplemente se está reflejando eso, que el 100% de calor de regeneración se transfiere de un proceso a otro. ¿Ok? Nuestro T5, este T5 realmente puede estar acá, y este T10 realmente puede estar acá. Aquí se está representando el ciclo ideal. Acá originalmente el estado 10 puede estar acá y el estado 5 puede estar acá. Aquí lo que están representando es la eficiencia máxima en el regenerador. Entonces realmente el regenerador estaría por acá, y de el cámara de combustión sería desde 5 a 6. Si lo quisiéramos representar de forma real. Pero imagino que para no cargar más el gráfico y agregar el 5' por ahí, simplemente se hizo idealizado. ¿Ok? Listo, gracias. Perfecto, con gusto. Igualmente, son los cálculos los que al final nos van a dar los valores de la temperatura en el estado 10 y el estado 5, ¿verdad? Que no necesariamente son iguales a el estado 7 y el estado 9, o el estado 2 y el estado 4 respectivamente, hablando de 10 y de 5. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok, entonces avanzamos. Para mejorar, igualmente ya dijimos que podemos mejorar la eficiencia y aumentar el trabajo en el ciclo de Brighton, agregando 2 etapas de compresión y 2 etapas de expansión, pero también podemos realizar la compresión con multietapas, por ejemplo. Y, y pues eso lo veríamos representado gráficamente como agregar en serie compresores que me compriman y enfríen con un enfriador,
¿verdad? Multiplicar esa serie n cantidad de veces para poder realizar este proceso de compresión, interenfriamiento de varias etapas, pues, desde una hasta 10 etapas, por ejemplo. Entonces, la compresión multietapa con enfriamiento intermedio, ¿verdad? Tenemos que colocar el intercooler. El trabajo requerido para comprimir un gas entre dos presiones específicas se puede disminuir llevando a cabo el proceso de compresión en etapas y enfriando el gas en el medio. Esto mantiene el volumen específico lo más bajo posible. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comprimir del estado 1 al estado C, por ejemplo, podemos seguir esta línea de 1 hasta A y hasta C. Normalmente, ¿verdad? Pasamos del estado 1 al estado C. Pero si nosotros agregamos una segunda etapa de compresión, lo que estamos haciendo es pasando del estado 1 al estado A, ¿verdad? Logramos la primera compresión, luego se da el interenfriamiento. Al pasar el fluido de trabajo, el gas, por ese intercooler, ¿verdad? O ese intercambiador de calor con el ambiente, se rechaza calor, ¿verdad? A través del interenfriamiento, pero es un proceso que se da a presión constante. Entonces la presión en el estado A es igual a la presión en el estado B y vamos de 1 a A, ¿verdad? Que es del primer compresor, salimos del compresor, entramos al proceso de interenfriamiento a la misma presión y ¿a dónde ingresamos? Al segundo compresor. Y ese segundo compresor me va a elevar la presión hasta la presión en el estado 2. ¿Ok? Donde logramos llegar del estado 1 al estado C, ¿verdad? Que sería la misma presión, pero a un volumen menor. Donde esta área encerrada, entonces, si seguimos el proceso normal a un proceso con dos etapas de compresión, esta área me va a representar el trabajo ahorrado como resultado del interenfriamiento. ¿Ok? Entonces ahí, si repetimos ese proceso n cantidad de veces en una en una compresión de multietapas, podemos pues ahorrar bastante trabajo. Igualmente, la expansión multietapa con recalentamiento, ¿verdad? Que estábamos viendo la etapa de la compresión, ahora pasamos a ver la etapa de la expansión. Con recalentamiento mantiene el volumen específico del fluido de trabajo lo más alto posible durante el proceso de expansión, maximizando la producción de trabajo. No. Entonces, si el número de etapas de compresión y expansión aumenta, el ciclo ideal de la turbina con interenfriamiento y recalentamiento y regeneración se aproxima a lo que vimos antes como el ciclo de Ericsson. Y lo vemos acá. Recordando la gráfica de temperatura contra entropía del ciclo de Ericsson, vemos pues, que estamos realizando una aproximación. Entonces la eficiencia térmica también se va a aproximar al límite teórico que sería la eficiencia de Carnot. Sin embargo, la contribución de cada etapa adicional a la eficiencia térmica es cada vez menor. Entonces no tiene sentido eh, aumentar tantísimo, ya que cada vez la eficiencia es menor y el uso de más de 2 o 3 etapas no puede ser justificado económicamente. Entonces es como colocar 10 compresores en cadena, ¿verdad? Entonces eso va a tener un costo económico igual 10 turbinas en cadena, ¿verdad? Entonces ya a partir de las 3 etapas ya nos comienzan a cuestionar, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero para construir eso, conseguir los compresores y en dónde se ve reflejada la eficiencia? Entonces comenzamos, ok, a aumentar la eficiencia, aumentando las etapas,
pero llega un punto en que al aumentar etapas, no aumentamos ya la eficiencia. Llegamos a un tope donde no tiene sentido y aparte económicamente no es viable, pero lo que podemos ver que se puede llegar a hacer teóricamente es aproximar el ciclo de Brighton al ciclo de Ericsson con su regeneración respectiva y poder calcular la eficiencia como límite teórico en relación con el ciclo de Brighton que vimos anteriormente, que era uno entre TL, uno menos TL entre TH, ¿ok? Siendo acá TL y TH promedio, entonces podríamos calcular para un proceso de Brighton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración, con el promedio de las temperaturas altas y el promedio de las temperaturas bajas, podremos calcular la eficiencia térmica eh, aproximándola a un ciclo de Ericsson. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, ya para la última diapositiva, el interenfriamiento intermedio, ¿verdad? Este que tenemos acá, y el recalentamiento, siempre disminuyen la eficiencia térmica a menos que vayan acompañados por regeneración. Entonces, si yo agrego interenfriador y recalentador y quiero ahorrarme el regenerador, esto más bien disminuye la eficiencia térmica. Entonces, si agregamos, quiere decir que si nosotros queremos colocar un interenfriador entre las dos etapas de compresión y un recalentador entre las dos etapas de la expansión, no olvidemos agregar el regenerador que me va a ayudar a poder aumentar verdaderamente la eficiencia del ciclo termodinámico, ya que esto se debe a que el interenfriamiento disminuye la temperatura promedio a la cual se añade calor. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pensemos en que no tengo interenfriador y no tengo la segunda etapa de compresión y la segunda etapa de la expansión. Nosotros, entonces, vendríamos acá de 1 a 2, ¿verdad? De 1 a 2, pero en realidad 2 vendría a continuar y el 2 en realidad estaría aquí, porque no tenemos etapa de interenfriamiento ni la segunda etapa de compresión. Entonces simplemente pasamos del estado 1 al estado, vamos a llamarlo 2'. Entonces, ya que el interenfriamiento disminuye la temperatura promedio a la cual se añade calor, ¿en dónde estamos añadiendo calor? En la temperatura 2', que hace el interenfriamiento. Nos dice que disminuye la temperatura promedio a la cual se añade calor. Entonces, el interenfriamiento y la segunda etapa de compresión me reducen la temperatura de T2' a T4. Y el recalentamiento aumenta la temperatura promedio a la cual se rechaza calor. Entonces, quiere decir que nosotros en T7, la temperatura en el estado 7, si tuviéramos solamente una turbina, el proceso sería del estado 6 y el estado 7 estaría en este punto que vamos a llamar como 7', donde la temperatura o el recalentamiento aumenta la temperatura a la promedio a la cual se rechaza calor. Entonces, gracias al recalentamiento, no estamos a una temperatura T7' acá,
sino la aumenta ¿a dónde? A una temperatura 9 que se encuentra acá. ¿Ok? Sí, esto quiere decir que si no se da el proceso de regeneración, el calor, ojo, originalmente, ¿verdad? Si vamos de 1 a 2', de 'a 6, de 6 a 7' y de 7' a 1, el calor de regeneración, perdón, el calor que debemos agregar en un ciclo de Brayton sencillo sería de 2' a 6, ¿cierto? ¿Y qué pasa si no tenemos el proceso de regeneración y si tenemos el proceso de interenfriador y el segundo compresor? El calor que se tendrá que ingresar en la cámara de combustión va a ser desde 4 hasta 6. Todo este sería el calor que debe ingresar a través de la cámara de combustión. Si esto no existiera, ven que es mucho más grande. Entonces, este calor de regeneración que proviene del intercambiador de calor, que es este regenerador acá, aumenta la temperatura sin tener la necesidad de que esta cámara de combustión consuma su combustible. Entonces, aquí podemos ver donde el interenfriamiento y el recalentamiento van a disminuir la eficiencia térmica a menos que esté acompañado de un proceso de regeneración. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, imagínense que no tenemos este proceso de regeneración acá, no existe, no existe la regeneración. Esto no está acá. Entonces, este calor de entrada realmente sería calculado como la diferencia del estado, desde el estado 6 hasta el estado 4. Aquí tendríamos que ingresar energía calórica a través de la cámara de combustión, que es bastante grande en comparación a qué, a cuando tenemos regeneración. Entonces, un proceso de recalentamiento e interenfriamiento siempre debe ir ligado a un proceso de regeneración. Si no se coloca el proceso de regeneración, vamos a disminuir considerablemente la eficiencia del ciclo termodinámico, porque vamos a tener que consumir mucho más energía de forma de calor para calentar el gas dentro de la cámara de combustión. ¿Ok? Igualmente vamos a tener mayor calor que transferir al ambiente. Entonces aquí lo que están haciendo es, con el calor de regeneración de los gases de la combustión calientes, se está precalentando en el regenerador el gas, aumentándole la temperatura desde el estado 4 al estado 5. Entonces ahí sí tiene sentido porque estamos disminuyendo toda esta energía calórica, ya no viene de la cámara de combustión, viene del regenerador, entonces nos ahorramos todo esto en combustible y ahora la cámara de combustión simplemente aumenta la temperatura de T5 a T6. Ya es menor el cambio de temperatura que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lo ahorramos. Todo este cambio de temperatura simplemente se consume combustible para elevar la temperatura del estado 5 al estado 6. ¿Ok? Por eso siempre las turbinas de gas
con interferimiento y recalentamiento se utilizan siempre con regeneración en las centrales eléctricas, ¿verdad? Para evitar ese consumo excesivo que se puede evitar en la cámara de combustión. Esto es muy importante entenderlo. ¿Alguna duda o consulta? No, profe. ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Entonces, con esto terminamos la primera parte de la clase. Vamos a hacer una pausa. Demos, perdón, 20 minutitos de receso para que puedan estirarse y comer algo. Y regresamos en 20 minutos para cerrar con la práctica. Sí, profe. Genial. Perfecto. Vamos a terminar la grabación acá.